Bienvenida familia nocturna a esta nueva fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Hoy tenemos un episodio en el que hablaremos acerca de fantasmas, seres extraños que se hacen pasar por familiares, otros seres que buscan la destrucción de las personas, pero se infiltran de una manera en la que nunca esperarías que alguien así buscara algo malo que te sucediera a ti o a tu familia. Hablaremos de brujería, de chamanes, de la ouija y del tarot y de los riesgos que hay al jugarlo, no porque te lo digamos nosotros, sino por personas que lo han vivido. Y una vez que he dicho esto, te doy la bienvenida a esta oscura fogata de historias. Comenzamos. Imagina que un día conoces aspectos relacionados con la magia y las energías. Te gusta tanto el tema que comienzas a practicar, y eso te lleva a querer contactar espíritus, y por hacerlo, arruinas tu vida y la de toda tu familia. Esa es la historia de Carmela, y aquí vamos a contarla. Esta historia me la manda Carmela, y Carmela tuvo una vivencia muy fuerte hace algunos años. De hecho, es una historia tan fuerte y le tocó vivir algo tan duro que tardó casi una década en reponerse y poderla contar. Esto que te estoy a punto de decir tiene que ver con algo que algunas personas creen que es un juego, y Carmela sabe que estás jugando con algo muy peligroso. Carmela tenía una familia que digamos que era no tan unida. Su papá y su mamá eran personas que estaban muy dedicadas al trabajo, su mamá al trabajo en casa y su papá trabajaba en una hacienda. Ella vivía en las afueras de una ciudad grande, en una zona que era bastante más dedicada a cuestiones rurales. De esto te estoy hablando allá de la década de los 80. Y no es en México, es en otro país, pero no voy a dar más datos te vas a dar cuenta por qué. El punto es que Carmela, en esa vivencia, en ese tipo de hacienda, rancho o finca, para que me puedas entender, en el que hay pocas personas realmente con quien relacionarse, sí llegó a ser una amiga, Nancy. Era la hija de unas personas que trabajaban también en la hacienda y simplemente pasaban el tiempo juntos. No había mucho tiempo de escuela, de hecho ella no me dice cómo fue su educación. Lo que sí ocurre es que con Nancy, en algún momento, comienzan a platicar acerca de historias de fantasmas. Cuando empiezan a platicar acerca de historias de fantasmas, hay alguien que trabaja en esa finca que resulta que viene como de alguna familia que creen en la magia y en la brujería. Y él dice que es verdad. No es una persona que la practique, ni que vaya como seguido con brujos o con brujas, pero el punto es que le siembra una semilla. La magia puede ser verdad, y en la mente de una niña, o en un par de niñas, amigas que están hablando de estos temas, que para ellas se están transformando como una aventura, esto fue algo que germinó rápido. A la vuelta del año, buscaban todo el tiempo excusas para acompañar a cualquier persona de la finca a la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad habían encontrado una tienda esotérica. Una tienda en la que había libros de estos temas, había una persona que hacía prácticas de brujería y también vendía diferentes cosas como para que hiciera rituales. Nadie se daba cuenta que el par de niñas iban a esa tienda y la persona que estaba ahí, pues digamos que estaba haciendo las cosas que consideraba que eran correctas. Al final, para esta persona era un estilo de vida. Y esto lo que provocó es que tanto Nancy como Carmela comenzaron a entrar en el mundo de la magia. Solo que la magia, en ese tiempo, era bastante más cruda. Todos los que estamos aquí escuchando, hubo un momento, un antes y un después de Harry Potter, y Harry Potter endulzó bastante las cosas relacionadas con este tipo de ritos, y el ver maritas que avientan un poco de luz y las personas vestidas como si fueran graduados al final de una carrera o algún momento importante de la educación. No. Estamos hablando de personas del común y del corriente, que en el momento en el que te dicen ve y corta estas ramas, utiliza la sangre de este animal, cosas bastante más crudas, más cercanas a rituales paganos. Nancy y Carmela, hay que entender también el contexto en el que viven. No son unas despiadadas sociópatas que no tengan sentimientos. Pero ellas viven en un lugar en el que si alguien de ahí va a hacer caldo de pollo, 2 días antes estuvieron platicando con esa gallina.
y ahora la gallina es parte de la comida. Entonces es un tipo de vida que hace que el contacto sea muy diferente a lo que estamos impuestos hoy. Te digo esto por todas las cosas que van a empezar a suceder. Carmela es la que desarrolla especial gusto por la cuestión de rituales. Aunque no ve nada a su alrededor, le da como un prisma, le da un cristal por medio del cual empieza a entender diferente la realidad. Es una niña, una adolescente, apenas está cumpliendo tal vez sus 12 años o 13, más o menos. Pero ella empieza a ver las cosas todo desde otro ángulo. El ángulo en el que está encontrando el contacto con un poder, más allá de lo comprensible por sus papás y de las personas de la finca. Comienza a hacer pequeños ahorros y la persona de la tienda les cae tanto en gracia a estas niñas que les empieza a dar como préstamos para hacer hierbas de algunos rituales, utilizar algunos tipos de piedras, también tener diferentes tipos de inciensos, tienen ahí su saumerio. Y bueno, en fin, el punto es que ellas se llevan libros prestados, no los compran, y los regresan, se transforman en su biblioteca personal y empiezan a dejar rastro de cosas extrañas que están haciendo en la finca. Las personas de la finca viven otra historia que ellas se van a enterar mucho tiempo después, porque creen que hay una bruja que las está atacando y se está viviendo de repente un ambiente muy tenso en el lugar. Al punto en el que el papá y la mamá de Carmela están pensando ya en irse del lugar, porque ellos, aunque no son personas religiosas, sí le tienen su respeto a este tipo de prácticas y creen que alguien los está atacando. De repente encontraron por allá una gallina que no lo utilizaron para un caldo, y después vieron a un gallo negro que estaba enterrado, vieron plumas dentro de una almohada que estaba dentro junto con un atrapasueños, pero aparte había un trapo con diferentes cosas. Estas niñas tenían mucho tiempo libre y no había dolo. Eran cosas para contactar hadas, para contactar duendes, formas en las que podías evadir las pesadillas, cosas que te ayudaran a abrir caminos y bueno, 1000 cosas que encontraron en esos libros en sus caminos mágicos y cosas que ellas iban entendiendo que estaba bien hacer. Desde esa inocencia, en algún momento, leyeron en algún libro, cuyo nombre desconozco, que podían contactar espíritus y que había un instrumento prohibido para algunos, pero abiertos para aquellos que estaban en el camino de la magia, que los podía llevar directamente a contactar otros planos de existencia. Así es que cuando fueron a hablar con la persona de la tienda, les dijo, claro, la ouija. Llévensela, y les dio una. Porque para esa persona eran 2 niñas que estaban jugando con esto, no estaban haciendo tampoco nada malo. Era la forma en la que esta persona hacía las cosas y ya, y era su forma de vivir. No tenía por qué ser malo para las niñas. Las niñas lograron esconderla. No se dieron cuenta nadie que ellas llevaban una ouija. Después de unos días y después de un ambiente muy tenso que ellas también notaban, se escaparon una noche, cerca de las 10 de la noche junto con un montón de velas, y se fueron dentro de un granero. En el granero, prenden las velas, ponen la ouija y comienzan a hablar con la tabla. Empiezan a platicar con ella. Quiero que te imagines el lugar. No hay luz eléctrica en ese granero. Lo único que las está alumbrando es la luz de las velas. Y, como niñas que no están previendo, a escasos 2 metros alrededor de ellas hay muchas cosas flamables. El tema es que si tú has estado en un lugar totalmente oscuro y solo te iluminan las velas, sabes que no es la iluminación más óptima, porque el danzar de las llamas genera sombras y hace a veces que te vuelvas muy susceptible a la oscuridad. Bueno, ese lugar, con las velas que tenía, parecía que las sombras verdaderamente estaban haciendo una danza muy macabra. Las niñas no se daban cuenta, estaban totalmente inmersas en la plática con la Planchet. Carmela creía que era Nancy la que estaba moviendo la tabla. Después, Nancy le va a preguntar si era ella la que le estaba moviendo. Cuando le preguntaron a la tabla, ¿puedes contactarnos con el más allá? Y la tabla se movió diciendo sí. Una creía que era la otra. Después le decían, ¿estoy hablando con alguien bueno o malo? Y nada más ponían no. ¿Bueno o malo? No. ¿Puedes contactarnos con el más allá? Sí. ¿Puedes decirnos cosas de nuestro futuro? Sí. Y entonces Carmela se emociona y le dice, yo quiero saber si me va a ir bien en el futuro.
Y la tabla le responde, no quiero, no quiero. ¿Cómo que no quieres? ¿Quieres que me vaya mal en el futuro? Sí, 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 quiero, sí, quiero. Carmela voltea a ver a Nancy y la voltea a ver muy enojada. Te vuelvo a decir, ella cree que es Nancy la que está moviendo la tabla. Entonces Nancy solo le está viendo y le dice, ya no quiero jugar. Y le dice, no, vamos a ver si quiere más cosas malas para mí. ¿Me puedes decir cuándo va a morir mi mamá y mi papá? Y todos los que han usado esa tabla saben que esa es una pregunta que no es nada recomendable de hacer. La tabla respondió sí. Y entonces dijo, dime cuándo va a morir mi mamá. Y Nancy le dijo, ya. Y ahí, Nancy aflojó un poquito las manos, lo que hizo que Carmela empezara a tener un poco de miedo porque la tabla se seguía moviendo y Nancy la seguía apoyando, pero ya no la apoyaba con fuerza. Entonces Carmela empezó a sospechar, pero de todas maneras decía como, no, es ella, y se vendió esa idea. Y le puso, mamá, 2006. ¿Y mi papá cuándo va a morir? 2004. Para esto, faltaban 20 años. Entonces ella decía así como, claro que no, son fechas como muy exactas, no va a pasar eso. Y entonces pone una palabra espantosa, que es un signo zodiacal, y que esa iba a ser la razón de la muerte de ellos. Espero que me puedas entender, es una palabra que nadie quiere escuchar en un diagnóstico. Te cuento esto porque después de eso la tabla empezó a moverse un poco más rápido. Y Carmela le dice como, ¿con quién estoy hablando? Y la tabla les pone, estoy aquí. Y entonces dice, ¿estás aquí? ¿En dónde? Enfrente. Y cuando voltean, las sombras que están danzando, aunque las velas se siguen moviendo, se detienen. Y dentro de todas las sombras que se veían ahí, justo enfrente de ellas, se ve donde se reúnen un grupo y se forma la silueta directa de una persona. Una persona que parece como si estuviera de repente volteando a verlas. Les dio un miedo tan espantoso que se levantaron, comenzaron a gritar y se fueron de ahí corriendo. Los gritos de las niñas espantaron a todos porque todos ahí, durante las últimas semanas, habían estado alertas de la mentada bruja que quería hacerles cosas. Cuando escucharon a las niñas gritar, salieron un par de personas con escopeta, papá y mamá también fueron junto con ellos. Estas personas no son dueños de la finca, todos trabajan ahí, pero se están apoyando. Cuando ven a las niñas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos apareció algo en el granero, ¿qué estaban haciendo ahí? Estábamos jugando y se acuerdan las niñas de con qué estaban jugando y la regañada que les van a dar. No, pero no vayan, les empiezan a decir a todos, no vayan, ya no pasó nada, es que nos dormimos. Y ellos empiezan a sospechar que las niñas están haciendo algo. Cuando van al granero, tienen que detener un pequeño incendio, porque una de las velas se había caído con la corrida de estas niñas y había empezado a prender parte, pero no generó ningún mayor problema. Un tinazo de agua fue suficiente, apagaron todo. Y sí, las niñas sospecharon bien. Una regañada tan grande no la volvieron a recibir en su vida. ¿Cómo se atrevían a estar haciendo eso? Y después cuando sacaron la información, que ellas eran las que habían puesto todas esas cosas, que habían hecho eso con la gallina, que habían hecho eso con el gallo, que los papás de Carmela estaban tan afectados que a la semana siguiente renunciaron a ese trabajo y regresaron a la ciudad. Nunca hubieran esperado que fuera esta niña a corromperse o a caer en ese tipo de cosas estando tan lejos de un lugar tan difícil como la ciudad, menos en el campo. Y entonces entendieron por qué quería ir tanto a la ciudad y tanto con Nancy y culparon a su amiga. Nancy y Carmela no se volvieron a ver. Y Carmela, con este contexto, regresa a la ciudad. Pero en su cabeza hay muchas cosas. La muerte de sus papás. La sombra. El hecho de que al final está segura entonces que Nancy no fue la que movió la tabla y antes de regresar fue cuando le preguntó, ¿eras tú la que lo movía? Dime que sí. Y le dice, eras tú, Carmela, tú movías la tabla. Y ahí Carmela entendió que no era ni una ni otra, la tabla se estaba moviendo por sí sola y ellas dejaron que la tabla jugara con ellas. Te cuento esto porque eso fue parte de lo que provocó para que Carmela comenzara a hundirse en una depresión tremenda. Tenía ya 13 o 14 años y la niña había caído en ciertos vicios. Muchos, bastantes. Los papás la sentían como una chica perdida.
perdida, no sabían qué hacer con ella. Le habían intentado internar en varias instituciones y se escapaba. Había hecho un par de crímenes por ahí, por allá, cosas menores que caían en el tutelar todavía, pero decían, es que, ¿qué criamos? ¿Por qué terminó ahí? Y esta niña estaba perdida. Cuando ella cumple 30 años, viene la situación en la que habla con mamá. ¿Por qué? Porque su mamá, en el 2004, está rota totalmente. A su papá le acaban de diagnosticar ese signo zodiacal y le dicen que no pueden hacer nada. De la nada, 2 meses después, el papá fallece. La culpa se la está comiendo y es cuando habla con su mamá. Mamá, y creo que yo provoqué eso. Pero aquí es lo peor. Conoce otras sustancias que son bastante más legales pero sumamente destructivas y todo el día se refugia en ellas. ¿Sabes por qué? Porque faltan 2 años para que la maldita tabla cumpla lo que dijo. Su vida está totalmente perdida en un mar de culpa, de situaciones difíciles, porque lamentablemente en 2006 a inicios hay un diagnóstico. En marzo de ese año, Carmela queda huérfana. Y de ahí hasta 2014, toda su vida fue brincar de institución en institución, conocer personas que le ayudaron a reorientarse, soltar la culpa y aprender que de los errores, de las cenizas se podía construir algo. Y ella me manda esta historia y quería iniciar con esto porque me dice, narrador, al día de hoy soy una persona diferente, dañada, rota. Hay cosas que nunca van a regresar a ser lo mismo. He aprendido a vivir con parte de la culpa porque yo siento que provoqué eso, pero te quiero contar todo esto solo para que la gente sepa. Esa cosa será muchas cosas, pero no es un juego. Después de escuchar esta historia, ¿jugarías a la Ouija? Una seguidora del canal es una detective paranormal y nos mandó una historia que tienes que escuchar. Sonia me envió una historia que es sumamente extraña. Sonia tenía una vida común y corriente hasta hace más o menos unos 20 años. Esto le ocurrió hace cerca de 22 años. Ella en ese tiempo estaba terminando la preparatoria o iniciando la carrera, vivía con sus papás y con sus hermanos, y era una chica bastante sociable fuera de la casa, pero era muy hogareña. Digamos que una vez que llegaba a casa, difícilmente la hacía salir de ahí. Le gustaba estar en su casa. Sus amistades, que tenía bastantes, tanto vuelvo a decir, en el lugar en el que estudiaba, pero también de los estudios previos, eran personas que sí les gustaba mucho, digamos, por estas edades, la fiesta, salir, reuniones, inclusive algunos bares, antros, ese tipo como de vida nocturna. A ella no le llamaba la atención. Pero hubo algo. Te estoy hablando que esto ocurre más o menos por allá del año como entre el 99 y 2003, pone este rango de tiempo. Ella, en ese tiempo, empieza a conocer un poco como esta vida nocturna de sus amigos, no solo por las historias que cuentan y las anécdotas, sino porque ella se abre una cuenta, no sé si recuerdas el Metrofotolog. Ella tiene su cuenta ahí, empieza a contactar a sus amistades y empieza a ver que muchos comienzan a subir fotografías de estas reuniones, fiestas y todo. Y hay algo, después de cierto tiempo, que a ella le empieza a llamar la atención. Más que un algo, un alguien. Hay un chico que comienza a aparecer recurrentemente en fotos de diferentes amigos que ha tenido de diferentes lugares, personas que entre ellas ni siquiera se conocen. Es un chico de piel blanca, pero que se ve bronceado. El cabello lo tiene un poquito ondulado y se ve que se lo pinta en diferentes colores. El rostro lo tiene como con varios granitos, pero se ve un tipo como muy sonriente, delgado, un poco alto, no puede determinar mucho la altura, porque esto es el tema. Él no aparece en las fotos siempre acompañando a las personas de la foto. Él aparece a veces como el tipo que está atrás platicando con alguien más y simplemente aparece ahí. En otras ocasiones se ve que se está haciendo como que el gracioso y aparece asomándose en las fotografías.
Y no es sino hasta que ve en la fotografía de su mejor amiga actual, Lorena, que ella sale abrazándolo y este tipo se ve donde ya ha agarrado ciertas copas, que él sale como él sonriendo y con la cara un poco enrojecida, que ella dice, le tengo que preguntar, ¿quién demonios es este cuate? ¿Por qué aparece con todos? Porque todos lo conocen. Y lo peor, anda en todas partes, porque las fotografías no son del mismo lugar, ni de la misma fecha. Es como si estuviera en muchos lugares a la vez, ¿no? Entonces, espera a que llegue el inicio de semana para toparse en la universidad. Te vuelvo a decir, de alguna forma Sonia se ha vuelto una persona como muy hogareña. En la universidad es muy sociable, pero fuera de ahí no lo es tanto. Se esperó entonces hasta el lunes. Llega a la universidad. Va con Lorena y le dice, oye, cuéntame quién es ese chavo que saliste abrazando en las fotos. Y entonces Lorena le dice, ¿qué? ¿Te gusta? ¿Quieres que te lo presente? Y le dice, no, en serio, ¿quién es él? Tengo curiosidad. Lo he visto por todas partes, hasta en la sopa me sale. Y no sé ni cómo se llama, no sé quién es, no pusiste el nombre de él. Dice, es un guitarrista, es un músico que ha estado como con muchos grupos en los bares. Y es muy buena onda, es como que el más relajado de todos. Entonces, después de tocar, se baja y se pone a platicar con la gente. Y a mí me cayó muy bien porque como que había tomado y él no se daba cuenta, pero estaba diciendo puras tonterías. Entonces yo estaba muerta de la risa por las mensadas que él decía y me quería quedar con el recuerdo y por eso nos tomamos la foto, pero no lo conozco realmente. Y entonces ella se queda como, qué interesante, pero pues ya. Con esto, su curiosidad quedó satisfecha y ya no necesitó buscar más acerca de este Alex. Pero sigue apareciendo una y otra vez en las fotografías. Va avanzando este semestre de estudios, se va poniendo pesado y llega un momento en el que el Metrofotolog deja de ser algo importante. Cuando lo retoma, es posterior a los exámenes finales del semestre y se topa con una publicación que le pega muy fuerte. Un amigo que ya tiene un par de años que no lo ha visto, fue un amigo de la primaria, sube un escrito, porque no es una fotografía, y dice, Alex, te acompañamos hasta el cielo, te nos fuiste muy pronto. Y recuerda que ella también había visto que en el Metrofotolog, en esta página, sí había visto que este sujeto, el guitarrista, en alguna fotografía de él salía y dice, no vaya a ser que es el mismo guitarrista que me puse a investigar hace unos meses. Pues aquí es una cuestión entre morbo, chisme, curiosidad, pero algo más. Algo llevó a Sonia, algo interno, no sabía por qué, pero quería saber qué le había pasado a este tipo. Y comienza a buscar. Al día siguiente de la publicación de este sujeto, todos tienen este moño negro y sí, lamentablemente se va enterando por comentarios y cosas así. Parece que ese Alex tuvo un accidente de carretera, iba con una de las bandas y fue el único que falleció. Fue algo terrible porque no se lo esperaban y era como un tipo tan querido que, como te lo digo, apareció esta pésame en las páginas de muchos. De hecho, ella, sin conocerlo, le dedicó una oración y subió ahí una paginita como un escrito en el que decía, yo nunca te conocí, pero sé que eres una persona como muy querida, en paz descanse y allá nos encontraremos pronto. Hasta ahí. No tiene nada de paranormal esto, ¿verdad? Eso es lo que tú crees. Porque aquí es donde comienza todo. Y aquí es donde la vida de Sonia dejó de ser la misma hasta el día de hoy y han pasado 20 años. Esa misma noche que publica eso, que hace esa oración, ella se va a dormir y tiene un sueño muy extraño. En el sueño, ella ve donde está en su habitación, pero su habitación es la misma y es distinta. Cosas que pasan en los sueños. ¿Te ha tocado que estás en el sueño, abres la puerta y de repente que la puerta que da a tu comedor ahora da a un jardín o da a una estancia que ni siquiera existe en tu casa y se te hace lógico? Eso pasa en los sueños. Aquí hay algo raro porque ella sabe que está en su habitación, pero sabe que no es su habitación, porque su habitación no tiene paredes negras. Su habitación no tiene ventanas que dan hacia lugares que se ven como muy iluminados, pero si fuera así, entraría la luz adentro y no hay luz en la habitación. Pero no hace sentido porque frente a ella hay un par de puertas rojas que están muy iluminadas porque se ve un rojo muy intenso y el resto de la habitación es como si fuera un inmenso vacío. Es muy extraño, salvo esos dos ventanales que no existen en el mundo real y que dan a algo afuera que tiene mucha luz, pero la luz no entra. Esas puertas se abren y entonces
Sin esperárselo, ve a Alex que está caminando hacia ella, pero un montón de manos, como de sombras, manos oscuras, lo toman de las manos, de los brazos y lo están jalando. Y le dice, tú me puedes ayudar, ayúdame por favor, ayúdame. Diles que dejen de llorar, no me están dejando avanzar, no me dejan ir, diles que dejen de llorar, son muchos. Y se ve donde un lamento va acompañado de una mano, lo toma de una pierna, Alex cae al piso y lo arrastra de regreso y las puertas se cierran. Jamás había tenido un sueño así. Ella se levanta con el corazón agitado, asustadísima. Y cuando abre los ojos, después los vuelve a cerrar porque dice, no voy a hacer que se me vaya a aparecer algo. Y al día siguiente dice, qué tonta, o sea, pues fue un sueño. A mí también me impactó la noticia y lo que pasó. Y ya, Sonia está tranquila. Pero Alex la vuelve a visitar. Ella está sentada en la cafetería de la escuela en la que está estudiando. De repente tiene un vaso con agua y cuando ve a través del vaso, ve al sujeto sentado enfrente de ella, como hablándole, como implorándole. Tira el vaso con agua y no hay nadie ahí. Y ella está impactada. ¿Qué carajos me está pasando? Me estoy volviendo loca. O sea, ¿qué es esto? No, nunca había vivido algo así. Sonia comienza a revolucionarse la cabeza y empieza a ser una persona como menos cercana con los demás. Empieza a cerrar un poquito. En su casa tiene miedo de entrar en su cuarto porque ya van 2 ocasiones cuando se acuesta que escucha la voz de Alex. Y aquí es donde surge la pregunta. ¿Cómo carajo sé si es su voz? O si me lo estoy imaginando porque yo nunca lo escuché, yo no lo conocí. Y empieza a buscar entre sus amistades si alguien había grabado algún audio o un video. Cuando escuchó la voz de Alex, la piel se le pone chinita. Es la voz de la persona con la que he estado soñando. Es él. Tal cual, los mismos tonos, la forma de expresarse, la forma en la que habla, cierto tonito medio agudo que de repente hace como un gallo. Y ella está impactada. Jamás lo había escuchado, está segura. Nunca lo escuchó cantar, nunca lo escuchó tocar. Y ahora él está hablando. ¿Por qué? A partir de ahí que reconoce su voz, es una pesadilla su vida. Va caminando en la calle en ocasiones, siente una pesadez sobre el cuerpo y sabe que Alex está cerca. Comienza a voltear y lo ve reflejado en vidrios, lo ve caminando entre las personas y se ve donde todo el tiempo Alex le está observando. Todo el tiempo Alex pide lo mismo. Por favor, diles que dejen de llorar, que me dejen de llorar. Cuando se acerca con sus conocidos, ya en persona, no por mensaje, y les dice acerca de Alex, el simple hecho de mencionar su nombre hace que las personas comiencen a llorar. Y eso hace que le vuele también a ella la cabeza. Se refiere a esto, quiere que les diga, pero yo qué, o sea, me estoy volviendo loca. O sea, ¿cómo les voy a decir esto a mis amigos? Su cabeza es un manojo de cosas, hasta que ocurre una situación. Un día va caminando justo en un parque en el que hay una fuente. Quiere llegar a ese lugar porque es un lugar muy ruidoso. No te imagines una fuente bonita, es una fuente no tan cuidada. Normalmente está llena de palomas. Te puedes imaginar por qué digo que no está tan cuidada. No es agradable, pero el sonido entre las palomas, la fuente y los camiones que pasan a menos de 2 metros es algo que hace que sea tanto ruido que pensar ahí es imposible. Y Sonia va directamente a ese lugar porque no quiere pensar, no quiere escuchar. Y cuando llega ahí y se sienta, ve cómo las hojas de los árboles se están moviendo pero no las escucha y se relaja. Pero después ve cómo las palomas están caminando y ya no las escucha. Después se da cuenta que tampoco escucha la fuente y se da cuenta que no escucha camiones. Y entonces la voz de Alex entra directo y comienza a gritar. Diles. Y no para decir diles. Ella se tapa los oídos. Hay personas alrededor de ella porque están viendo una señorita que está teniendo algún tipo de colapso nervioso. Le intentan tocar y ella los empuja. Déjenme en paz. Se va corriendo. Por puro milagro, Sonia al día de hoy sigue viva. Porque se pudo parar antes de llegar a la calle, pero si hubiera seguido así, se la llevaban. Estaba en un lugar de mucho movimiento del tránsito. La situación es que después de eso dice, necesito que esto pare. Su familia no es una familia religiosa. De hecho, el tema de religión nunca ha tenido relevancia y no es algo de lo que se hablen. Así es que no saben ni siquiera con quién abrir esta temática. Y por azares del destino,
Al día siguiente de este colapso, llega a casa de su abuela y cuando llega a casa de su abuela, se inunda de este aroma de café, pan tostado, se relaja y comienza a llorar, pero como Magdalena. Se le sale todo el estrés que ha estado acumulando, la idea de que se está volviendo loca, que ya nadie le va a volver a hablar nunca, que si llega a decir y expresar esto, le va a afectar de por vida. Bueno, después de que Sonia empezara a desahogarse y empezara a decir todo y empezara a decirlo en balbuceos, la abuela tuvo una paciencia tremenda, la abrazó, se sentó con ella, la consoló. Y ya cuando se tranquilizó, le dijo, hija, tenemos una plática pendiente que yo esperaba nunca tenerla contigo. Y le dice, no entiendo, abuela. Hijita, hay cosas en la familia que no conoces y debes de saber. Hay cosas en la genética. Y ahí Sonia se rompe a llorar porque cree que le va a decir que hay enfermedades mentales en la familia y pues que le tocó la mala lotería, se llevó el premio mayor de lo malo. Y entonces se rompe a llorar. La abuela la abraza y le dice, tranquila, tranquila, todo tiene solución y lo que te pasa no es algo malo. Y ahí voltea a Sonia y le dice, ¿cómo no es algo malo? Me estoy volviendo loca. ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Que ha habido muchos locos en la familia y no me habían dicho para que no me diera vergüenza y que ahora yo voy a ser una de la lista? Y le dice, locos, hija. No, hijita, vienes de una familia de chamanes. Nosotros, desde hace mucho tiempo, hablamos con los muertos. Y déjame ver si el muchacho del que estás hablando de todo lo que pasa, y se lo empieza a describir. Y entonces Sonia le dice, ¿cómo sabes que es así? Y dice, sí, era músico, era guitarrista, sí. Yo lo estoy viendo, lo traes encima de ti, lo traes pegado. Y Sonia está impactada. Dice, hija, te voy a tener que enseñar a que puedas ayudar a los muertos porque te lo están pidiendo. Y ahí Sonia comenzó una trayectoria para, digamos, poder liberar espíritus. Este primer caso, que fue el primero que vivió, fue una solución muy sencilla. Porque aprovechándose de esas tecnologías y viendo que este espíritu lo único que necesitara era que las personas, por favor, lo dejaran descansar tranquilo, comenzó a escribir de manera seguida escritos dirigidos a todos sus amigos, en los que dejaba en los comentarios o en su página principal cosas dedicadas a Alex, hasta el punto en el que los fastidió. Dejaron de pensar en ese tema, dejó de ser algo relevante, y recuerda que el último sueño que tuvo de Alex fue nada más diciéndole, gracias, gracias, ya me puedo ir, y las puertas rojas se cerraron. Si pudieras hablar con espíritus, ¿lo harías? ¿Los ayudarías? Bárbara escuchó un día gritos, alaridos fuera de su casa. Resulta que un vecino parecía que se había vuelto loco y se lo estaban llevando al psiquiátrico. Un año después, se enteró de la verdad y era bastante más macabra. Aquí vamos a contarte esa historia. Lo que estoy a punto de contarte es y no es una historia. Bárbara me dice, narrador, te voy a contar un chisme en pedazos, pero es un chisme feo, oscuro, desagradable que creo que a ti y a la familia nocturna les va a encantar. Esto sucedió hace más o menos 3 años en mi colonia y es una historia que yo no he visto que esté en ninguna parte porque le pasó a mi vecino y digamos que fue algo como muy sordeado, muy... que intentaron ocultar muy bien y lo han logrado bien hacer la familia de los afectados. Mi mamá es muy amiga de la vecina que está justo al lado de mi casa. Yo a la señora pues, la conozco, sé quién es, la saludo, he sido amable con ella siempre y sé que tiene un hijo que es 6 años menor que yo. Yo con el muchachón no me llevo, nunca me he llevado, porque cuando éramos adolescentes, yo tenía 16, él tenía 10 años, pues era un niño, y aparte era el niño rarito. No, a mí la verdad, yo le sacaba la vuelta porque el niño tartamudeaba mucho, era todo inseguro, a veces cuando hablaba aventaba baba, y era así, no, que era bien desagradable tratar con el niño, y la mamá lo tenía como muy chiflado, entonces yo le sacaba la vuelta. Desde ahí, como que con la señora yo también me alejé mucho, no conviví ya nunca y cada vez que estaba en la casa yo le sacaba la vuelta porque no sé, me daba mala vibra. Un día yo estoy en la casa
y empiezo a escuchar unos gritos, pero horribles, horribles, como si una persona le estuvieran haciendo mucho daño. Me asomo por la ventana y veo a una ambulancia que está fuera de la casa de esta señora y de su hijo, que se llama Vicente, y un par de paramédicos junto con dos tipos más, que no sé si eran de la colonia o venían con ellos, no tengo la menor idea, pero eran dos tipos grandotes, tenían a Vicente agarrado y lo estaban amarrando a una camilla y Vicente estaba forcejeando y dice, pues si era delgado, era un poquito alto, pero siempre lo había visto muy flaco y sin fuerzas y aquí apenas lo podían entre cuatro. Oye, pero la voz, narrador, horrible, horrible, la cosa más espantosa que he escuchado en mi vida. O sea, no era alguien gritando, eran como si una mujer gritara, como si un niño gritara, como si un anciano gritara, era algo horrible. Le cambiaba, era como si las cuerdas, la garganta se le destrozara al gritar y se retorcía y se retorcía. No, me dio miedo la escena, me metí a la casa y ya no dije nada. Oye, al día siguiente veo a mi mamá que está llorando y le pregunto qué pasa y me dice, no, pues lo de la vecina, es muy amiga mía y está destrozada por lo que le pasó a su niño, se lo llevaron al psiquiátrico, que dice que había cosas en la casa. Dice, narrador, esto que te voy a decir, me tardé en sacárselo. Espero que lo puedan disfrutar tanto como yo, disfrutar entre comillas, porque es algo que está bien tétrico. La señora había notado que Vicente estaba raro. Yo también había notado a Vicente muy raro. Como te digo, yo no tengo relación con él y yo ya no le seguí el juego y por mi estilo de vida y lo que yo hago, pues ya prácticamente ni me lo topaba. Pero es verdad que la última vez que lo vi, no se veía como ese chico que conocía de tiempo atrás. Se veía como que con una mirada media malévola, como muy oscura, como malintencionado, y él siempre era inseguro. Caminaba así con la cabeza agachada, medio encorvadito, y lo veías al caminar, o sea, alguien inseguro totalmente, ¿no? Manos metidas en las bolsas y siempre como desviando la mirada de la gente. Ahora estaba erguido, caminaba de frente, pero la mirada mala, como si te quisiera hacer daño o algo así. Entonces, la última vez que lo vi fue como que, ay, no, este tipo está loco. Dice, pues no me andaba equivocando, porque fue no sé hace cuántos meses. Mi mamá me cuenta que la mamá de Vicente estaba muy preocupada porque Vicente estaba actuando muy extraño. Ahí te va lo extraño que andaba haciendo. Lo extraño. El chico andaba sin ropa en la casa, sin ninguna prenda. Decían que con lo que él debería hacer en el baño, manchaba las paredes escribiendo cosas. Y que en su habitación, cuando la señora dijo, esto ya de plano está muy mal y por eso habló a la ambulancia, es porque descubrió que en el closet tenía una serie de animales a los cuales parece que él había desuscrito. Tal vez los agarró atropellados o ya los habían desuscrito, pero la señora creía que era él y entonces después de todo lo demás tenía miedo que le hiciera algo a ella. Por eso le habló a la ambulancia y cuando les contó el caso, por eso llegaron con más personas, porque pues era obvio que este sujeto podía estar fuera totalmente de sus casillas y no se equivocaron. Después de eso, mi mamá fue una Magdalena. Como por 3-4 meses, estaba hablando cada vez con la vecina se iba y mi mamá se quedaba toda triste, decía, ay, no puede ser, cómo ponemos la esperanza en nuestros hijos y cómo van pasando las cosas y son cosas que nos esperan. No, era una cantaleta de tragedias, mamá, horrible. Fueron meses feos. Cerca de los 8 o 9 meses ya mi mamá estaba más tranquila, la vecina iba constantemente a lo del psiquiátrico y de repente regresa Vicente y regresa a ser el chico todo tímido, todo que está así como, no bien vibroso porque nunca lo fue, pero como todo ensimismado, el rarito con el que yo nunca quise platicar. Pero era el mismo de antes de ese sujeto todo erguido y que te veía feo. No, era el de antes, el que te desviaba la mirada. Yo cuando lo vi se me hizo súper raro y en 2-3 ocasiones que salí de la casa me lo topé ahí sentado afuera de su casa en el porche. Era un escaloncito donde entrabas y él estaba sentado en el escalón y nada más desviaba la mirada y si le hablabas hasta te volteaba la cara. Era el mismo Vicente de siempre. Ya fui y le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿regresó aquí el loco? ¿Qué hacemos?
sea, le hablamos a la patrulla y ella, no, hija, no digas tonterías. Pues es que lo que me contaste, lo que hizo. Narrador, me tardé muchísimo más. Como te digo, esto ya pasó hace tiempo. Pero me tardé mucho más en que mi mamá me contara lo que verdaderamente le había pasado a Vicente. Porque ella se fue enterando a lo largo del año, pero nunca nos quiso decir. Y yo no lo sospeché, sino que hasta que después que regresó Vicente, nos puso a rezar a mí y a mis hermanos, a todos juntos en la noche. En la vida, ni en Navidad, nunca rezábamos. O sea, ¿eso qué? Y de repente mi mamá nos tiene ahí todos, hínquense, y nos ponía con el rosario y vamos a rezar y hasta acabar. Y no hagan que les dé uno. Y se ponía con un carácter tremendo. Y ya le seguíamos el juego porque decíamos, pues, ¿qué le pasa a mamá? Hasta que le saqué. Y narrador, ahora yo rezo por mi cuenta con mamá porque sí tenía razones. Ahí te va lo que le pasó a Vicente, que es lo que me cuenta mamá que le dijeron. Resulta que Vicente, en la escuela a la que iba, se enamoró de una Lilia. Una chica de ahí. Ni siquiera sé si esta chica era estudiante, maestra o sabrá Dios quién era, pero que él se enamoró de una Lilia. Y que desde ahí no paraba de decir Lilia por aquí, Lilia por allá, y que todo el tiempo estaba hablando de Lilia, se había obsesionado. Y ahí es donde Vicente la quería enamorar, pero no sabía cómo. Y le dijeron jugando en la escuela, ve con un brujo. Si vas con un brujo te puede ayudar a amarrarla. Se estaban burlando de él, pero Vicente, pues sí estaba como muy metido. Y cuando fue con el brujo, le hizo algo. La mamá no sabe a detalle qué fue. Lo que sí sabe es que después de haber ido con el brujo para el supuesto amarre, empezó a cambiar. Llegaba a la casa, se encerraba en su cuarto, empezaba a hablar en lo bajito, se empezaba a oler aromas que venían del cuarto como si él hubiera prendido ahí algo. A veces velas o velas aromáticas o cosas de ese tipo. Y en las noches, él empezaba a hablar dormido. Empezó a tener como que símbolos que se los ponía en collares y en cadenas, que la mamá cuando lo vio le dice, ¿qué haces con esto? Tú déjame, mamá, tú déjame, decía el Vicente. Es para Lilia, es para mi Lilia. Ya me estoy encargando. Y después de eso, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en la casa, porque Vicente tenía como lapsus en los que caminaba diferente, hablaba con mucha seguridad, y llegó un momento en el que Vicente decía que Lilia ya era suya, que ya le estaban diciendo que Lilia era para él, y que ya de un momento a otro Lilia iba a estar siempre con él. Y ahí es cuando la mamá se empezó a asustar más. Fue antes de lo que yo me enteré de lo de la que no andaba con ropa y que fue antes. Porque dice que cuando se iba a comer, en ocasiones se quedaba enfrente del plato y le escupía el plato. Y la mamá le decía, Vicente, ¿qué te pasa? Y volteaba y le decía, Vicente no está. Aquí no está Vicente, estamos nosotros. Y la señora le daba miedo, decía, a mi hijo le está pasando algo. Y dice, es que deja de pensar tanto en Lilia. Y decían, Lilia es nuestra, Vicente también. Y después salía como de ese trance y era otra vez él, todo como rarito y como te digo, todo inseguro. La mamá empezó a notar como si hubiera dos Vicentes. El que caminaba erguido, igual que lo que te digo, es que era muy notorio ese cambio, y que hablaba diferente y que hablaba como bien, pero también tenía unos ojos malos, malos. Y ahí fue donde ocurrió que después empezó a andar sin ropa en la casa, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se enteraron porque cuando se lo llevaron a ese hospital psiquiátrico, como te dije, lo encierran ahí y los doctores comienzan a hacerle preguntas a la mamá acerca de, pues, su hijo, que si ella sabía que estaba metida con cuestiones como o satanistas o de espiritismo, eso, y la mamá le decía que no, o sea, que él no estaba en nada de eso. Le decían, sí, claro que sí. ¿Por qué dice eso? Porque todo el tiempo se hace cortadas y pone nombres que nosotros ya buscamos referencias y son un listado de nombres de demonios. Y la señora se impactó. Cuando ella supo esto, fue con mi mamá y mi mamá fue la que le dijo, Dios bendito, ha de estar poseído, ve a buscar un exorcista. La señora no era de ninguna religión en particular y anduvo buscando de iglesia en iglesia hasta que fue un exorcista para allá. Y pues bueno, casi un año después Vicente está de vuelta
y parece que trajeron al verdadero Vicente. Narrador, mi vecino estaba poseído por demonios. ¿Y tú? ¿Tienes algún chismecito paranormal que me quieras dejar aquí en los comentarios? Si no, mándamelo al WhatsApp de las pesadillas. ¿Alguna vez has escuchado la historia del terror de los buzos? Esta historia que te voy a contar me la envía un suscriptor del canal, un miembro de la familia nocturna, que me dice: narrador, yo vivo desde toda la vida, nací, he crecido y creo que aquí me voy a quedar en Baja California. Y hay una historia que al día de hoy yo no he visto que nadie la cuente y muchos de los que vivimos aquí sí la conocemos. Esto es de hace muy buen tiempo, no te tengo la fecha exacta, ahora que me estás escuchando, pero para que te des una idea, me dice este suscriptor: esto fue antes de que llegaran grandes complejos hoteleros. O sea, tiene un muy buen tiempo. Dice, hay una zona en especial que está allá, digamos, muy cerca de una playa que el día de hoy tiene un hotel precioso, que en ese tiempo no existía ese hotel y digamos que esa zona sí era muy popular, pero no por las mejores razones. Ahí se había como estrellado y hundido un barco y estaban los restos. Era un lugar muy popular y todos conocíamos el lugar por buzos, porque iban ahí y se metían en los restos del barco y contaban acerca de que tenían la sospecha de que podía haber algo escondido ahí, algún tesoro, que tal vez alguno de los lugares del barco no lo hayan explorado bien y que podía estar ahí el tesoro. A mí me tocó, narrador, y yo lo viví cuando hubo una tragedia. Y resulta que entraron un grupo de 6 buzos y solo salieron 5. Se quedó ahí uno. No sé exactamente las circunstancias, dijeron que fue un accidente. Al final en ese tiempo no había mucha comunicación y yo no conocía el cuerpo. Entonces, de dimes y diretes te puedo decir que unos decían que los otros sí encontraron algo y no querían que lo sacara o no querían repartirle lo suyo. Otros decían que simplemente llevaba un pésimo contador de oxígeno que se perdió dentro del barco y así había 1000 versiones. La realidad es que la persona lamentablemente perdió la vida ahí y tardaron 2 días en poderlo sacar con un cuerpo de rescate. Esa parte es verdad. Los otros no sé cuál sea la verdad. Lo que te voy a decir es lo que pasó después de eso. Por eso el lugar era muy popular. Muchas personas seguían bajando al barco. Se les pedía, porque ya había gente a raíz de este accidente, había gente ahí de las autoridades y les decía que solo podían bajar en grupos, máximo 3 personas, que nunca dejaran uno aparte y que fueran personas experimentadas. Y ahí es donde empezaron a narrar que adentro del barco los asustaban. Antes de eso, nunca nadie había contado nada. Pero ahora decían, y esto siempre era para el último, que cuando el último iba saliendo, algo le llamaba la atención y cuando volteaba, veía a una persona sin el traje, sin la ropa de buzo, sin el snorkel, sin el respirador, sin nada, estaba nadando como desesperado, los tomaba de la pierna y les hacía fuerza y había varios que salían de ahí, pero tan asustados que yo nunca los volví a ver que regresaran. Pero asustados, algo que dices, no me lo está inventando, está traumada esta persona. Bueno, narrador, había historias de todo tipo porque eso se extendió como por 3 o 4 años. Personas que decían que ese les quitó el respirador, describían a la misma persona, una persona con la piel blanca media verdosa, un ser humano, no un ser acá de las profundidades, un ser humano que se veía totalmente desesperado, pero que sus ojos se veían muertos. Y la cabeza era lo único que cambiaba. Cada vez lo veían como con menos cabello, como más pelón, y el rostro más hinchado. O sea, verdaderamente como si fuera un cadáver que se quedó ahí, pero 4 o 5 años estaría en total descomposición. No hace sentido, pero lo describían así, como cada vez más hinchado, cada vez más pelón, y esta persona con los ojos muertos. Bueno, les intentaba quitar el suministro de respiración. En más de una persona contó que les arrancó alguna parte del equipo y salían sin una parte del equipo. Total que ahí, los que vivíamos cerca, todos los fines de semana nos reuníamos para ver una nueva historia de fantasmas porque pasaba seguido. Después de eso, llegaron grandes maquinarias, personas con grandes proyectos y lo primero que hicieron fue meter grupos
para que destrozaran el barco y lo deshicieron. Se lo terminó llevando parte de la corriente, otra parte ellos lo fueron deshaciendo y se eliminó. Pero no se pudieron deshacer del espíritu que yacía ahí. Y te lo digo, porque mientras construían el complejo hotelero y ya cuando lo tenían terminado, muchas personas salían espantadas del lugar porque escuchábamos ahí personas que gritaban, hombre al agua, o haya ahogado, o empezaban a pedir auxilio. Y a nosotros nos daba miedo porque señalaban el mismo lugar donde nosotros sabíamos que ahí había estado el barco y ellos no sabían, no les tocó. Ahí decían que veían un cuerpo flotando y cuando llegaban se sumergía y no había nada. Dice el narrador, eso me pasó a mí. Al día de hoy ya no sé si pasa porque vivo en Baja California, pero no en el mismo punto. Pero todos los lugareños que estábamos en esa zona no sabemos esa historia. Entonces quiero preguntarte, querida familia nocturna, o tú que me estás escuchando, ¿eres de Baja California y ya habías escuchado esta historia? Está muy loca, ¿no? Alguna vez me preguntaron cuáles son las manifestaciones fantasmales como más llamativas. Esta es una de las más extrañas. No todo en lo relacionado con lo paranormal es oscuro y malévolo. Esta es una historia de esas tantas que nos hablan acerca de lo que parece que es el amor que trasciende o esas relaciones tan profundas que tenemos en la vida que trascienden a este simple marco de existencia. Ethel me mandó esta historia. Ethel y su mamá tenían una relación tremenda, muy unidas. Aun cuando eran madre e hija, en ocasiones ya se veían como amigas. Ethel era mamá soltera, tenía 2 niñas, y digamos que hubo varios momentos de su vida ya como mamá que hubo situaciones que eran muy dolorosas, muy difíciles de afrontar, y su mamá las vivió muy de cerca junto con ella. La mamá tenía como una forma de manifestar su cariño que para Ethel le caía increíble. Era una forma como muy bonita, un bálsamo para las situaciones difíciles. Cuando ella se estaba separando de su esposo y se daba cuenta que se iba a hacer cargo de los niños, el esposo no se quería ser responsable ni aportar algo. Aparte, había una situación de una deuda muy fuerte que había que pagar y el trabajo de ella no le estaba terminando de rendir. Su mamá se levantaba en las madrugadas y se ponía a prepararle un estofado, que era su estofado favorito desde que era niña. Una combinación de carne, unas verduras y un toquecito de vino tinto que era muy aromático. Y la casa entera se llenaba de ese aroma. ¿Saben qué provocaba? Que cuando Ethel se despertara, que se despertaba tensa, lo primero que hacía era respirar profundo y relajarse. Y se ponía contenta. Era como un cariñito de mamá, como un decirle no estás sola. Y los años pasan. Y las situaciones que parecen imposibles, después te vas dando cuenta que no lo eran tanto y los grandes problemas se van deshaciendo y después los recuerdas a veces hasta con gracia y vas diciendo cómo esas cosas que vi imposibles pues no eran tanto, después lo que vino. Eso fue más difícil. Este fue el caso de Ethel y su mamá. 2 personas, madre e hija, que tuvieron una relación tan bonita y tan estrecha que los problemas después los recordaban hasta con gusto. Lamentablemente, la vida nos alcanza a todos y la mamá de Ethel fallece. Causas naturales, ya era una señora mayor. Te estoy hablando que para este entonces, para el momento del fallecimiento, ya los hijos de Ethel no son unos niños, son unos adultos, tienen 24 y 22 años. Ethel está en una realidad muy diferente, su vida la ha sacado adelante bastante bien, pero en el momento en el que fallece mamá, le rompió el corazón tremendamente. No se fue solo su mamá, se fue su mejor amiga. Y Ethel lo vivía con un pesar fuerte. No obstante, no solo con eso, ocurre una situación un poco difícil, no tanto como lo anterior, pero sí un poco difícil. Ambos hijos pierden el trabajo al mismo tiempo y ambos tenían una pequeña deuda que tenían que pagar. Ethel decía, no se preocupen, no saben por lo que pasamos aquí en la casa. Algún día les contaré bien esa historia, pero no se preocupen, sigan adelante. Pero los veía tan estresados que ella se estresaba. Un día en la madrugada, ya cansada, ya había pasado unos meses desde el fallecimiento de la abuela, de la mamá de Ethel, se levanta en la madrugada
y lo primero que ocurre es que percibe el aroma del estofado en la casa y se impacta, comienza a llorar al instante, se acuerda de su mamá y dice, mamá, me estoy acordando de ti. Hasta que su hijo se levanta y le dice, mamá, ¿estás preparando de comer? Y le dice, ¿qué hueles, hijo? El estofado de la abuela, el que te preparaba. Sigue en el aroma y el aroma está en el comedor, pero ahí no hay nadie. Y está justo en donde la abuela ponía el platito de Ethel. Ethel entiende esto como una señal, como diciéndole, hija, así como lo hice yo por ti, ahora hazlo por tus hijos. A partir de ese día, Ethel, en lugar de decirles nada más con palabras, el no pasa nada, sigan adelante, en la madrugada, antes de que amanezca como lo hacía su mamá, se pone a prepararles la comida favorita de cada uno y a veces para ella se hace el estofado. Los hijos les cae igual de bien que le caía a ella. Pasan estos baches, esta temporada difícil, las cosas cambian y Ethel, como una forma de acordarse de su mamá, de decirle gracias por ese gesto porque se acuerda tremendamente de cuando vivieron la vida difícil, ese detalle que tuvo y ahora que estaba teniendo otro problema, cómo la volvió a ayudar inclusive cuando ya no estaba allí físicamente, que decide que va a pintar todo el interior de la casa con el color favorito de su mamá. Un color lilita muy delgadito, muy bonito. Un color que a todos de cierta manera les gustaba porque no era un color tan llamativo. Era el color favorito de su mamá. Así es que se dedica todo un verano a estar pintando habitación por habitación, hecho con un cariño y un amor tremendo. Y termina diciéndole, mamá, tú sabes que siempre fuiste parte importante en mi vida y esta es mi forma de decirte gracias. Gracias por haber estado ahí y que sepas que hasta el día de hoy yo te sigo teniendo en mi corazón. Ese día en la madrugada, adivinen en qué casa olía tremendamente estofado y nadie estaba cocinando. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le haya pasado algo como esto que vivió Ethel? Si quieres que te lean el tarot, ten mucho cuidado. Esas son las palabras de Ana Lucía y en esta historia nos cuenta por qué. Ana Lucía me mandó esta historia y es una historia difícil. Por eso te pido, antes de que la escuches, discreción. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar está bastante crudo. Ana Lucía, en 2 ocasiones le han leído el tarot. Una persona, la segunda, un espíritu. La primera vez que fue a que le leyeran el tarot, le dijeron algo muy extraño. Le dijeron, sufrirás mucho, te casarás, y hay algo más que le mencionaron, pero no lo recuerda, lo tenía totalmente olvidado. Y entonces, muchos años después, cerca de 10 años después, cuando ella tiene alrededor de 25 años, ocurre algo que no pudo haber anticipado. Ana Lucía, un día, cerca de las 4 de la mañana, se levanta doblada del dolor. La parte superior derecha del abdomen le duele de forma tremenda, al punto que está llorando y después comienza a gritar y pegar el piso. Empieza a golpear el piso con su puño, pero es demasiado el dolor. Tiene que generarse el dolor en otra parte de su cuerpo para soportarlo. La llevan al hospital. Y ahí, directo a urgencias y en urgencias rápidamente. Esto es algo fuerte, no sabemos exactamente qué es, pero parece que es el estómago y un estudio lleva al otro y al final una infección en el hígado. Son casi 2 meses en el hospital. Está todo el tiempo como pendiendo de un hilo, los doctores malos pronósticos cambian un poco mejor y bueno, al final empieza a recuperarse, las cosas van mejor. Ella, después de estar tomando los calmantes más potentes y que no le hiciera nada, después de eso ya empieza a necesitar cada vez menos dosis y después de eso, listo, se acaba. Su vida está regresando a lo normal. Y con un agregado, porque uno de los residentes, un norteamericano que por alguna situación que tiene que ver con cuestiones de instituciones, estuvo durante una temporada en el hospital en el que ella estaba en su país, pues empezó a haber como que una química entre los dos, doctor y paciente. Siempre hubo mucho respeto cuando ella estuvo en la institución, pero una vez que ella salió,
Este tipo no esperó ni una semana cuando le mandó un mensaje para ver cómo seguía, pero se notaba que había otras intenciones y ella estaba agradecida y enamorada. Y entonces, una cosa empezó a llevar la otra. Menos de 2 años después, ella le dice a todas las personas, me voy a casar. Y está feliz. Y ahí le recuerdan, no puede ser, como la lectura del tarot. Ya lo había olvidado. Es cierto, me lo dijeron después de un gran sufrimiento, va a venir la boda. Después, algo más te dijeron, Ana Lucía, algo más te dijeron. Sí, yo me acuerdo que les decía, pero no me acuerdo. Y ahí quedaba la situación. Comienzan los preparativos de la boda y esta ilusionadísima parte a todas les dice, no sabes, el tarot me leyó mi suerte, el tarot me leyó mi suerte. Pero hay algo extraño cuando dice eso, porque cuando dice eso siente que está mintiendo. Y pregunta a sus amigas con las que habló en aquel momento con esta lectura del tarot. Dice, es que a mí me da la sensación como si estuviera mintiendo, pero no fue lo que me dijeron. Y las amigas, sí, dice, pero sí te entiendo porque hay algo raro. Yo me acuerdo que cuando me dijiste la anécdota hace un chorro, hace muchos años, a mí me dio miedo y yo no quería saber nada del tarot. Pero así como la cuentas ahorita hasta dan ganas. Entonces, hay algo raro aquí. Mientras tanto va avanzando los planes de la boda, preparativo tras preparativo, porque aparte van a hacer la boda en el país de ella y después se van a vivir al país de él. Y un mes antes de la boda, simplemente hay un mensaje de celular. Se cancela todo, ya no quiero casarme contigo, no me vuelvas a hablar. No hay motivos, no hay razones, no hay nada. Antes de que creas que simplemente era un timador y eso él había pagado las cosas. Simple y sencillamente el tipo la bloquea de todos lados, se entera por fotografías en otras partes que él sigue su vida adelante, nunca se enteró por qué. Quedó tan destrozada que ella, para cuando le llegue esta noticia, tardó casi un mes en salir del shock y enteró a algunas personas un día antes de la boda que se había cancelado desde hace un mes. Un desastre completo a nivel social, familiar, personal, interior. Te digo lo peor, ella le tenía una sorpresa a él. Ya había renunciado al trabajo. No tenía nada, se las estaba jugando todas para que después de la boda, la sorpresa era, nos podemos ir a vivir juntos ya, a donde quieras. No tenía nada ya. Lo había perdido todo de un momento a otro. Se perdió. Dice ella que en ese momento su vida se quebró, se hizo añicos. Fue un impacto tan grande que se despertaba en las madrugadas asustada y agitada y no sabía por qué. Se despertaba soñando que traía el vestido de novia y la desuscribían de la vida, sin sentido. Se soñaba corriendo por calles y personas, mares de personas persiguiéndola, gritando nombres de personas, pesadilla tras pesadilla. Cada noche era horrible y los días no eran mejores. Después de un par de semanas se mudó de ciudad. No quería que nada le recordara a él. Quería olvidarse todo de este tipo. No quería volverlo a ver. Cerró todas sus redes sociales. Y nada más habló con su familia y le dijo, ya no puedo más. Me tengo que ir de aquí. La familia entendió. Ella se muda de ciudad y siempre había sido una persona muy responsable. De hecho, inclusive cuando le sucedió la cuestión del hígado saliendo, no fue como que se involucrara en una aventura amorosa y no recuperara su vida. Menos de un mes después estaba retomando sus trabajos y estaba haciendo todo. Ella es una chica muy responsable. Entonces, una vez que se muda de ciudad, no busca excusas. Parte del dinero que ahí tenía, que pudo recuperar algo de lo invertido en la boda, inclusive que había sido por él, le regresaron algo al vender su anillo de compromiso, que era algo caro, tuvo algo de plata y esto lo empezó a utilizar, pagar terapias. Lo sabía, pagar psiquiatra. A veces llevaba hasta 3 sesiones a la semana. Realmente estaba destrozada. Le fue mal, pero recuperada, porque 4 o 5 meses después de este hecho, y ya viviendo en esta ciudad, su vida empieza a tomar otro rumbo. A veces la vida no va a volver a ser la misma. Hay que entender que hay cosas que una vez que se rompen, se van a reconstruir, pero ya no son las mismas, son otras, distintas. Ella dice que la ilusión se desvaneció. Nunca la ha vuelto a sentir desde entonces. No por eso su vida es horrible, ni mucho menos. Le gusta estar aquí, le gusta lo que hace, pero hay algo, una parte mágica de la vida
que se desapareció para siempre. Eso hacía que cuando conociera personas, había algo como rasposo al momento de empezar a entender a los demás. Demasiado crudo. A veces sus palabras, a veces el cómo entendía a las personas. Cambió su forma de ver la vida, cambió su forma de vivir, pero empezó su vida a llevarla adelante. Y es entonces cuando todo está tomando este curso que consigue un muy buen trabajo, ese trabajo se transforma en como su obsesión y ese trabajo lo lleva a un muy buen puesto y en la noche en la que le acaban de decir de este puesto que está para ella, pero que no es en este país, sino en el país de la expareja, ella tiene este sueño. Está en un lugar en el que está una mesa, en la mesa hay unas cartas volteadas y enfrente de ella hay un tipo que está con una capucha y unas manos blancas. No hay rostro. Ella sabe que está enfrente de algún tipo de espectro. Por alguna extraña razón, la ilusión que perdió en la vida también hizo que perdiera estos tipos de miedos que te hacen reaccionar de una forma efervescente. No reacciona así. Y le dice, ¿qué eres tú, la muerte? Y no le contesta. Voltea otra carta y le dice, sufrimiento, matrimonio, suciedad. Y voltea otra y le dice, salvación. Y se levanta con una voz rasposa en la mente que le dice, te salvaste por una bala. Se levanta y dice, ¿qué es eso? Y eso fue lo que me dijeron hace años, suciedad, te salvaste por una bala. No, dice, no, ya son cosas de mis traumas. O sea, mi vida va a cambiar, voy a ir con aquel prácticamente fue como morirme. Entonces es eso lo que estoy soñando. Se va al otro país. Y este sueño la acompaña porque empieza a presentarse una y otra vez. Y esa voz rasposa que le dice, te salvaste por una bala. Te salvaste por una bala. Suciedad, dolor, matrimonio, suciedad. Te salvaste por una bala. Llega un momento en el que cuando se levanta le dice, a ver, carajos. O sea, yo no sé si eres tú mi mente, o eres tú la muerte, o tu destino. Lárguense ya. No me interesa lo que me están diciendo, no me importa. Y si alguna vez dije que era muy bueno, ya no me importa. Aparte, ni me interesa el matrimonio, ni loca lo vuelvo a pensar. Y ya, estoy llevando las cosas bien. Déjenme en paz. Y ese día conoce otro sujeto, muy extraño en la empresa, tiene ya 2 o 3 semanitas. Y ha conocido un chico, que es un chico como medio desorientado, alto, medio guapetón, pero al mismo tiempo está como que medio gris. De estas personas que llaman un poco la atención, pero no lo suficiente. Son amables, pero no tanto. Las cosas las hacen bien, pero no muy bien. Que está como que todo muy en medio. Hay gente que dice que son mediocres, pero no es tanto así. No es que él sea mediocre, es que digamos que se deja llevar por las cosas y no tiene tantas ambiciones, no es tan proactivo. Está ahí, simplemente en medio, poquito gris. Vamos a ponerle el nombre de Cristian. Extrañamente, por ahí dicen que hay un roto para un descosido. Como esta chica está rota y se está reconstruyendo y su vida ha perdido esa magia, resuena mucho con esta parte gris de Cristian. Y de repente resuenan y se halla ella saliendo con él. Y dice, no me gustaba mucho, no se me hacía tan guapo, no era tan interesante ni tan inteligente, no platicábamos tanto, la verdad no había tanta química. Pero 3 años después me propuso matrimonio y dije, ¿por qué no? Y nos casamos. Nos casamos. No era tan feliz nuestra vida. Y dice, y Cristian, una vez que nos casamos, ya no era tan gris, era medio negro. Me pidió, después del primer mes de casados, que dejara de trabajar. Que él no quería una mujer trabajando porque él era el hombre de la casa. Y yo dije, no me interesa. Dice, narrador, hay cosas que cambian. Es raro, pero a mí me impactó tanto que realmente esas decisiones ahorita las veo y no me hacen sentido, pero en ese momento fue como, ¿qué más da? Así también tomé la decisión de casarme. Mi boda éramos él y yo en una capilla. No había nadie invitado. Mi familia no sé si se enteró ese año o el año siguiente de que estábamos casados. Dice, pero cuando nos casamos cambió y eso sí fue muy notorio. Muy notorio. Salte de trabajar, se empezó a volver posesivo y después de eso
su parte gris era muy gris. Empezó a ser como depresivo. Estaba él perdido. Estaba como su mente divagaba. Yo notaba que cada vez él estaba como descuidado. Lo vi que en varias ocasiones iba al trabajo con la misma ropa, sucia, notoriamente. Y así iba. Yo empecé ya a darle vueltas a esto y como pasaba mucho tiempo en casa, un día me pregunté, ¿realmente quieres vivir esto? O sea, te tardaste tantos años en salir de ese pozo horrible en el que te hundió el otro tipo. ¿Por qué dejas que este te vaya hundiendo lentamente? Salte ya de ahí. Y mientras él estaba en el trabajo, yo me ponía a investigar cómo poder divorciarme. Dice, por más feo que suene, él no quería cambiar. Ya ni siquiera dormíamos juntos. No te hablo de intimidad, hablo de él en el cuarto. Él se hizo una habitación para él y yo estaba en la mía y era raro que nos habláramos. Él dormía debajo de mi habitación, yo me la pasaba en mi habitación y cuando él llegaba a veces le hacía la cena y como hubo un tiempo en el que ya ni siquiera lo comía, ya en muchas ocasiones ni me preocupaba por darle nada de comer. Yo ya tenía un trabajo en el que hacía las cosas a distancia, no lo enteré y entonces dije, sí, yo creo que ya, vamos a acelerar las cosas, vamos a divorciarnos, mañana hablo con él y le digo como que el ultimátum, me quiero ir de aquí. Dice el narrador, yo no sé si en algún momento él revisó mis historiales, yo no sé si se enteró o no. Lo que sí sé es que esa noche quise hablar con él y lo vi mal. Y le dije, ¿te sientes bien? Y él fue y se encerró en su habitación, pero lo vi mal, muy mal. Al día de hoy mi único arrepentimiento es que debió haber hecho algo y no lo hice, pero también sé que no es mi culpa. Yo me voy a dormir, tardo en conciliar el sueño para ver de qué manera le voy a decir porque estoy decidida a hablar con él, y al dormirme después de varios años vuelvo a tener el sueño. Este espíritu que está enfrente de mí con las manos blancas, está con las cartas, me dice te salvaste por un tiro, te salvaste por una bala, algo así, se descubre el rostro y es Cristian. Pero está todo lleno de sangre y ahí sí me asusté. Mientras yo veo eso y veo el rostro del que es ahorita mi esposo, que mañana ya no quiero que sea, todo lleno de sangre, me asusto y escucho una explosión tremenda. Abro los ojos casi gritando, me duele mi oído derecho, me levanto de la cama y estoy totalmente desorientada. Volteo a todas partes, no entiendo si el sonido fue en mi sueño o en la realidad, o esa cosa que soñé porque la vi así, y después intento hablar conmigo y me doy cuenta de algo que no está bien en la habitación. Lo primero es que en el techo hay una mancha que no estaba ahí cuando me fui a dormir. Lo segundo es que en mi cama hay pedazos esparcidos de mi almohada, y donde voy y la muevo me doy cuenta que hay un agujero. Me asusto. Voy a la parte de abajo y no me atreví a entrar en la habitación. Debajo de la puerta estaba saliendo sangre y entendí qué había pasado. Tuve que llamar a una ambulancia. Cuando llegaron, es obvio lo que él se hizo y se suscribió de la vida. Dice, y ahí es donde entendí. El espíritu de él de alguna manera me estaba diciendo que yo me había salvado porque por medio centímetro, si yo medio centímetro muevo mi cabeza hacia ese lado, hoy no te pudiera estar contando esta historia. Lo que te puedo decir es que el tarot no leyó mi suerte, me leyó mi mala fortuna y me destinó a la destrucción. ¿Tú crees que el tarot te lea el futuro o más bien escriba tu destino? En el canal nos hemos preguntado si existen o no los niños fantasma. Y sigo con la duda, pero me llegó la historia más terrible en torno a este tema. Y aquí estoy a punto de contarla. Sofía estuvo escuchando varios de los episodios de Hablemos de lo que no existe. Y resulta que por primera vez escuchó la frase, no existen niños fantasma. Lo que la llevó a irle a preguntar a su familia acerca de unas vivencias que tuvo cuando era pequeña. Lo que te voy a contar es lo que ella recabó de información y resulta ser una de las historias más macabras que me han contado aquí. Y quédate hasta el final, porque tengo una pregunta que hacerte, me gustaría saber tu opinión. Resulta que Sofía tuvo una infancia un poco inusual, especialmente durante 2 años.
Ella no sabía por qué, ahora ya lo sabe. Te voy a decir todo en las formas en las que ella se fue enterando. Su infancia fue extraña porque ella vivió en un lugar en el que no tenía vecinos, así como me escuchas. Era una casa de campo que estaba justo antes del inicio de un bosque en el que vivió ahí 2 años. No fue a la escuela, recibía educación en casa, tenía una relación muy bonita con su mamá y con su papá, y por algún extraño motivo, esa casa del campo que tanto le gustaba, un día se tuvieron que ir. No tenía vecinos, pero ella tiene clarísimo, y es un recuerdo que hasta el día de hoy atesora, que tenía 2 amigos, 2 niños sin nombre. Porque cuando les preguntaba sus nombres se volteaban a ver, y la volteaban a ver y le sonreían, y seguían la plática como si no les hubiera preguntado nada. Y ella les decía, ya no estén jugando conmigo, díganme cómo se llaman. Y volvían a voltear, le volvían a voltear a ella, le sonreían, y seguían haciendo juegos. Pero ¿sabes algo? Estos niños nada más los conocía ella. Porque resulta que en esa casa de campo, por alguna extraña razón, a veces papá necesitaba pasar mucho tiempo con mamá, en la sala, ventanas y puertas abiertas, y platicaban mucho y se metían mucho en ese diálogo. Y eso hacía que la pobre de Sofía al principio fuera muy aburrido estar en esa casa de campo, sin vecinos, sin televisión, sin nada con que divertirse, sin mamá y sin papá. No había nada con lo cual pudiera pasar el tiempo. Hasta que un día salió al jardín. El jardín lo empezó a explorar. Se acercó mucho al borde de la casa, vio la zona de los árboles y vio cómo había un niño detrás de un árbol que le hacía un signo de ven y sígueme. Ella vio al niño que le movía la mano derecha, haciendo como toda la palma recogiéndola hacia ella, diciéndole como ven para acá, y entonces comenzó a ir caminando hacia allá. Después de unos 5 minutos de estar caminando entre los árboles, llegó a una casa que estaba toda en ruinas. Una casa que más bien ahorita ella lo piensa y sonaría más bien como una cabaña de una sola habitación, un lugar pequeño. Pero cuando ella la vio, y era muy pequeñita, lo vio como una casa en ruinas y se metió, y esa fue su gran aventura de la primera vez, se metió por una ventana que no tenía vidrio. Nunca había experimentado eso. Entonces cruzó la ventana porque adentro estaba ese niño y cuando se metió le dijo, hola, ¿quieres jugar? Y el niño le sonrió y le movió la cabeza diciendo que sí, en forma afirmativa, pero antes le puso las manos adelante, le señaló a un lado y salió una niña, igualita a él, pero en niña. Y ella le sonrió a ella y se pusieron a jugar. Los niños parecía que no hablaban mucho porque la mayor parte del tiempo le hacían todo con señas y con sonrisas, pero jugaban a todo, a esconderse, a perseguirse, jugaban a agarrar piedras, escribir cosas en las piedras con pedacitos de carbones que habían en una chimenea de esa casa que estaba ya toda derrumbada, y con ese tizne, con esa tiza, hacían signitos en las piedras, escondían la piedra en alguna parte alrededor de esa casita, y ella salía, la buscaba y tenía que encontrarla, y después ella la escondían y llegaban los niños con las piedritas. Los papás en alguna ocasión vieron que la niña venía del bosque y le daban unas santas regañadas, no te vayas a salir, te puedes perder. Y entonces ella les decía que no, que ella jugaba con sus amigos. Y sus papás empezaron a decir como, a ver, pero ¿dónde juegas? Y ella fue y les mostró la casa derrumbada. Revisaron la casa, vieron que en sí no había grandes peligros. Te estamos hablando de una época y un tiempo en el que tal vez ahorita si lo hubiera un papá diría, ¿cómo fueron estas personas tan irresponsables? Pero en ese tiempo ellos eran muy responsables y desde su perspectiva no había peligro. No vieron ningún signo de que hubiera persona más que la niña y entonces dijeron, mira, son juegos de niños, déjala, está pasando mucho tiempo sola. Y le dijeron, bueno, si nos prometes que nada más vas a estar aquí, en esta casa derrumbada, y en nuestra casa sí puedes estar jugando, pero nos tienes que avisar, no te puedes venir para acá. Está bien. Bueno, la niña empezó a llevar estas reglas. Pero fue más o menos después de que se cumplió 1 año y medio que ella empezó a insistirle a estos niños, a sus amigos, que por favor vinieran a la casa, que la visitaran, que ella ya estuvo mucho tiempo en su casa y que ella ahora quiere que ellos sean sus invitados, que conozcan a sus papás, que puedan platicar.
Y entonces los niños por primera vez hablaron de forma muy fluida y le dijeron, no podemos ir a esa casa, no nos dejan entrar. Y ella le dijo, ¿pero quién? ¿Mis papás? Mis papás van a querer conocerlos. No, los dueños de la casa no nos quieren ahí, no nos dejan entrar. Dice, pero mis papás son los dueños de la casa. Y los niños voltearon, sonrieron, le sonrieron a ella y brincaron a otro tema. Es muy extraño, porque recuerda que poco después de eso se fueron de la casa y no tiene más recuerdos de los niños. Cuando escuchó que no hay niños fantasma en el podcast, dijo, espérame, pero entonces yo me acuerdo perfectamente de haber estado en una casa en ruinas, platicando con niños que nadie veía, nos escondíamos cosas, ellos me las traían. Yo estoy segura que no estoy loca porque jamás en mi vida volví a tener alucinaciones, o nunca volví a ver a nada de que no debería estar ahí. Entonces, realmente, o sea, no es una alucinación, había fantasmas de niños y yo conviví con ellos. Entonces Sofía se dio a la tarea de ir a preguntarle a sus papás, que ya al día de hoy estás hablando de que son personas mayores. Fue y habló con un hermano, que ese hermano en ese tiempo ni siquiera había nacido, pero tal vez sus papás en algún momento le habían contado algo de la casa de campo. Y fue y le preguntó, y resulta que hay muchas cosas que Sofía no se acordaba. Y tenía muy buenas razones para hacerlo, porque sus papás comenzaron a contarle cosas de las que ella ya no tenía memoria. Los papás recuerdan que un día ella llegó muy triste a la casa. Dijo que sus amigos, por más que los invitaban, no querían venir. Que decía que papá y mamá, que ellos no querían que estuvieran ahí y por eso no querían venir. Y entonces los papás le dijeron, no, pero dile a tus amigos que vengan. Esta es su casa. Y entonces al día siguiente llegó ella diciendo, es que ellos dicen que esta no es su casa, que no es tu casa, ni tuya papá, ni tuya mamá, que esta casa tiene unos dueños y los dueños no los quieren aquí. Y entonces ahí el papá dijo, esta casa no tiene ningunos dueños más que nosotros, y diles que los invitamos. Después de ese día, Lucía nunca volvió a hablar de sus amigos, porque hubo otros detalles que llamaron su atención. Déjame contarte qué detalles. Lo primero fue que más o menos como eso de las 2 o 3 de la mañana le encontraron llorando en la casa porque le encontraron llorando a grito abierto, porque decía que había algo que estaba cayendo del techo en su cuarto, en su habitación. Cuando llegaron a su habitación, la cama la encontraron llena de sangre. La niña no tenía ninguna herida. Cuando vieron eso, sus papás corrieron, la revisaron y no, la sangre venía del techo. El techo estaba goteando sangre. La sábana quedó toda empapada. Fueron y buscaron en la habitación de arriba. No entendía qué estaba pasando. Extrañamente, al día siguiente por la mañana, en la habitación de Lucía, apareció un montón de tierra, que no era tierra de los alrededores, ni tierra de esa casa que estaba en ruinas, ni tierra de ninguna parte de por ahí. Era una tierra que más bien la encontrarías en un panteón, justo en una esquina de la habitación, y era una buena cantidad. Le preguntó a la mamá que de dónde trajo eso y ella dice, yo no traje nada. La noche siguiente fue una noche sumamente aterradora. Justo como a las 12:01 de la madrugada, escucharon a su niña que iba llorando escaleras arriba, iba llore y llore gritando que la ayudaran. Cuando la agarraron, cuando la encontraron, la niña estaba en shock diciendo que alguien se estaba asomando por la ventana de su habitación. Y le dijeron, pero era un señor, eran tus amigos, no era alguien muy feo, era el señor que estaba tirando sangre ayer en la noche. Los papás estaban impactados. Ella describía a una persona que el rostro era muy alargado y los dedos los tenía como con uñas muy afiladas y las manos las tenía todas llenas de sangre. Al día siguiente por la mañana, ahora hay 2 bultos de tierra, uno en una esquina, el otro en la otra esquina. Los papás empiezan a tener miedo, esto es muy raro. O sea, esto no puede ser obra de una niña, hay alguien aquí que nos está molestando. La tercera noche, la mamá decide que va a pasar junto con Sofía esa noche en su habitación. Se quedan ahí en la cama y justo como a las 12 o 1 de la madrugada les empiezan a tocar la ventana y cuando ella voltea ve algo blanco que pasa rápido y ve cómo unas manos
que se ven como si tuvieran unas uñas largas o garras, se asoman por la puerta de la habitación como si estuviera a punto de jalar a alguien y que se asomara. Está tan asustada la mamá que comienza a gritar el nombre de su esposo y le dice: tráete el arma, hay alguien aquí, y se va corriendo contra la puerta y se estampa queriendo aplastar la mano entre mano y puerta. La puerta cede como si no hubiera nada ahí, y cuando llega el esposo como 15 segundos después, no hay nadie en la casa. En la mañana siguiente hay 3 bultos de tierra, uno en cada esquina. Esa fue la última noche que como familia la pasaron ahí. Se fueron. Sofía no recordaba absolutamente nada de esto. Y al día de hoy me dice: narrador, entonces ya no entendí. Porque yo estaba segura, cuando empecé a buscar esta historia, que te iba a decir: yo tengo pruebas de niños fantasma. Pero ahora ya no sé si era algún tipo de guardián que me protegía de lo de la casa. Si cuando mi papá retó a lo que estaba en la casa lo llamó, o si simplemente eran demonios que se hacían pasar por niños. Y el día que mi papá empezó a decir que él era el dueño, se manifestaron, porque nunca los volví a ver. Así que tengo esta pregunta. ¿Qué es eso que se estaba manifestando en la casa en ruinas? ¿Y qué es eso que ocurrió en la casa de Sofía? ¿Puedes darme alguna teoría? Déjala aquí en los comentarios. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que permíteme decirte que si esta es la primera vez que llegas al final de una, felicidades. Sobreviviste a la fogata de este día. Y si es la primera vez que estás en este canal escuchando las historias y te gustaron la fogata de historias, entonces te invito a que formes parte de la familia nocturna, y para hacerlo es sencillo. Picar el botón de suscribirte, dale a la campanita y déjame en los comentarios: narrador, llegué de una. Una vez dicho esto, te diré: bienvenido a la familia nocturna. Y para todos aquellos que ya son familia nocturna, los invito a que me digan cuál fue la historia que se llevó esta fogata. Y una vez dicho esto, recuerden, el jueves tenemos una oscura fogata y las historias que les estamos preparando los van a aterrar. Ahora sí, les deseo bonita semana y dulces pesadillas. Bye bye.